Bienvenida, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Diálogo desde la cuarentena. Estamos discutiendo la situación que hay en todo Puerto Rico y en el mundo, desde la perspectiva de la gente socialista, de la gente en lucha en los distintos sectores de nuestra sociedad. En estos días hemos tenido a varias representantes y compañeros de la Organización del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. También tuvimos compañeras y compañeros de Nueva York, conversaciones siempre que podamos, diariamente. Los domingos nos vamos a coger el día de break porque algunos de nosotros pues también queremos hacer otras cosas, así que mañana no va a haber programa, pero el lunes regresamos, luego le decimos el tema. Hoy tengo la visita de Raúl Báez, quien es un estudiante doctoral de historia, también es maestro de educación física de escuela elemental, y ha sido militante sindicalista, luchador de la estudiantil de la Unión de Juventud Socialista en el área de Mayagüez, y quien también nos va a hablar. Vamos a tratar de tener un poco de análisis y discusión sobre cómo se ha enfrentado este asunto de la pandemia y que de una vez eso nos permita estudiar y comprender cómo se diferencian muchos de estos sistemas de gobierno, tanto por el lado económico como por el lado político. También vamos a tomar algunas discusiones sobre asuntos generales que pueden estar pasando en Puerto Rico durante el día de hoy. No tenemos muchas noticias nuevas, sí sabemos que han aumentado a 100 los casos de personas que se han encontrado infectadas por el virus COVID-19 en Puerto Rico. Hemos visto que el paquete de ayuda que firmó el presidente Trump ya está encaminado. Se sabe también que a nivel mundial se están dando muchas situaciones. Rusia ya finalmente acepta que no puede controlar el crecimiento del COVID-19, mientras que le concede a los residentes de Rusia, de ese país, una libre con paga. En otros lugares, como en Italia, ya las muertes han superado la cantidad de muertes en China, y en España se ha convertido en el lugar más caliente del desarrollo de este virus. En los Estados Unidos, Nueva York está también perdiendo en control, Chicago, Detroit, otras ciudades en donde nos hemos enterado que la cosa va en crecimiento. Mientras el mundo toma todas estas medidas, nosotros en Puerto Rico seguimos y nos encontramos en cuarentena. Tenemos un poco más de información que Raúl, que si estás ahí puedes presentarte y saludar a la gente. Ponme a Raúl por ahí, Ernesto, cuando pueda. Empezar a hablar, Raúl. Sí, muchas gracias por la invitación y por la buenas noches a todos los videntes, a todas las personas que siguen Banderas Rojas, y bueno, vamos a comenzar con la entrevista para empezar a atender los temas que tenemos hoy pendientes. Pues mira, Raúl, yo quería preguntarte, y estuvimos hablando sobre esto antes de empezar el programa. Hemos visto distintas medidas y distintas reacciones, y muchas veces la gente confunde los tipos de gobierno con quién está gobernando. Por ejemplo, puede haber un país que le llamamos capitalismo o que es un país democrático en teoría, pero entonces los gobernantes son neoliberales. Tenemos países como China, Cuba, que tal vez alguna gente los consideran socialistas o comunistas, mientras que entonces tú tienes países nórdicos donde la gente habla de que eso es otro tipo de socialismo. Nosotros en el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores tratamos de hacer un análisis un poco más complejo sobre toda esta situación, y quisiera saber cómo tú has visto que la reacción a este asunto de la pandemia demuestra cómo se diferencian esos distintos sistemas de gobierno. Hay unos que han actuado de manera más asertiva, hay otros que, aunque ha sido errática su respuesta, han logrado contener temporariamente la situación del virus. Particularmente hablaríamos de países como China, España, Italia y los Estados Unidos. ¿Cómo estas reacciones gubernamentales ante la pandemia? Sí, yo creo que primero que nada debemos diferenciar entre dos grupos de países que serían los extremos de dos concepciones del mundo y de dos formas de organizar la economía y la vida social, que uno son los países del libre mercado, la libre empresa, países del capitalismo neoliberal, como nosotros le llamamos, donde podemos identificar a varios que pueden ser los soportes o los pilares de esa visión neoliberal donde se vienen aplicando desde hace muchas décadas,
esas medidas y que fueron los primeros países que comenzaron a aplicar esas medidas. Ahí tenemos a Chile, tenemos a Brasil, tenemos a Inglaterra y tenemos a Estados Unidos. Italia también pudiéramos ponerlo dentro de ese grupo. Y tenemos el otro extremo, que serían los países que yo les llamo, para facilitar, ¿verdad? Para tener un término para poder analizar su economía y su forma de organizarse socialmente y el Estado, que yo les llamaría los países del capitalismo de economía, que pueden ser países populistas, con gobiernos populistas, con regímenes tradicionales, o sea, que tienen elecciones cada cierta cantidad de años, o países sumamente autoritarios, como son el caso de China, de Corea del Norte y otros países del antiguo campo socialista, llamado socialista. Y en esos diferentes polos, entre esos diferentes polos, pues podemos encontrar muchos matices. Y algunos países que pueden denominarse como países capitalistas, liberales o neoliberales, países capitalistas del libre mercado y la libre empresa, pues pueden tomar medidas por diferentes razones históricas que puedan ser más cercanas o más parecidas a las que toman los países como China, como Cuba, como Vietnam, de economía planificada, o países que pueden ser autoritarios, que pueden tomar medidas mucho más neoliberales, mucho más liberales en términos económicos y en términos sociales, son abiertamente capitalistas y que tienen un régimen democrático tradicional. Y en esa, para redondear, ¿verdad? Esa visión de la sociedad, pues también tiene su acompañante ideológico, que es la forma en que la gente ve la realidad, la forma en que la gente vive su vida diaria, la forma para analizar los hechos y los eventos de la vida cotidiana. Y por eso es que vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos no espanta al público el que Donald Trump haga comentarios donde él plantea que todo está bajo control, que el virus realmente ¿verdad? Que va a desaparecer por combustión espontánea, que el calor del matar el virus, cuando toda la realidad pues se ha desarrollado de una forma totalmente contraria a lo que él viene señalando y haciendo comentarios donde él plantea que va a traer a la libre empresa, que va a traer a la empresa privada para que aporte a la solución de esta pandemia, y hemos visto lo nefasto que ha sido la política de mantener o insistir que la libre empresa y la libre competencia sean las que determinen cómo se va a atender la emergencia. Todavía hoy en día no se sabe cuánto se está produciendo para poder abastecer los hospitales de materiales médicos para atender la crisis. Se van a poder producir y cuánto va a tardar el producir esos respiradores para poder abastecer las áreas más afectadas como Nueva York y los estados del noreste de Estados Unidos, California en el oeste y Washington en el oeste. Y todavía la libre empresa norteamericana no ha podido darle una solución o algún tipo de solución a mediano plazo a esta crisis. Creo que las expresiones más concretas, aunque crueles, fueron las del primer ministro chileno, que prácticamente tiró a pérdida a todas las personas ancianas y viejos y dijo que algunos van a tener que morir en aras de salvar la economía. Por el otro lado, tú tienes países en Europa donde hay una historia de un Estado benefactor que tiene que ver también con su historia, precisamente. En la Segunda Guerra Mundial creó la necesidad de construir un Estado que permitiera ese levantamiento duramente atacado durante esa guerra. Por lo tanto, tenemos los países de Inglaterra, Irlanda, los países del norte de Europa, con todo ese sistema de Estado benefactor que alguna gente inclusive le llama socialismo. Estos países con un alto componente del Estado se encuentran mucho mejor preparados para enfrentar esta crisis. Sin embargo, países tal vez en el sur como no tienen la misma historia, y puede ser eso un elemento que tenga que ver. Sí, hay unos que en cierta forma aportan a secciones del mundo
y hay ideología que está subyacente, ¿verdad? Y que va aparejada o que se alimenta de la forma en que se organiza la economía y la vida social. Y histórico de estos países europeos donde potentes movimientos obreros, ya fueran socialistas, socialdemócratas o comunistas, lucharon por unas demandas sociales, por unas demandas económicas y ganaron muchos derechos. Luego el Estado los tuvo que implementar como parte de, ya fuera de ayudas sociales, ya fuera de ayudas de retiro, de planes de retiros universales, de planes de salud universales, y lo hizo parte de la vida social de esos países. Y eso en cierta forma se inscribió en el sentido común de la gente. La gente se crió teniendo un sistema de salud público y universal en muchos de esos países, teniendo un retiro garantizado, teniendo una serie de derechos sociales, económicos, laborales, que probablemente en Estados Unidos, aunque sí se tuvieron en algún momento, el alcance y la forma que el movimiento obrero los logró no necesariamente fue de la misma forma que se lograron en Europa. En Estados Unidos, la cooptación del movimiento obrero por parte del carácter ideológico de cómo la clase trabajadora y el obrero estadounidense entiende que se lograron esos derechos y se convirtió en lugar de una visión de que esto se ganó luchando, eso sí se mantuvo, ¿verdad? Como una forma, como un elemento cultural en unos sectores, pero en la gran masa de la clase trabajadora norteamericana y del pueblo norteamericano se entendió como algo que se le garantizó, que se le dio desde el Estado, cuando todos sabemos que no necesariamente fue así. Sí, se conjugaron una serie de factores donde los partidos demócratas y los gobiernos demócratas estaban dispuestos a ceder unas cosas, pero el movimiento obrero también empujó en esa dirección. Ahora, en el caso de los países europeos, ese elemento opera en favor de que en algunos países, en medio de esta crisis, veamos que se toman unas medidas que van en dirección de favorecer la salida de la crisis, garantizando la salud y la seguridad, aunque sea en menor medida que en un país que no necesariamente sea capitalista, pero que va en esa dirección o que tiene esa intención. Por ejemplo, el caso de Irlanda, cuando se nacionaliza el sistema de salud, mientras dure la crisis, que eso, ¿verdad? Nosotros en cierta forma es un pero bien grande, pero es una medida que se está haciendo en Chile y en Brasil, pues contrasta del cielo a la tierra. En Chile, el paquete que firmó el presidente es un paquete que pone todo el peso de la solución de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Todo el pago de desempleo, todo el pago por despido va a salir de la arca acumulada por los trabajadores durante todo el periodo que se trabajó, que es para garantizar el desempleo durante una serie de tiempo en el año que es prospectivo. O sea, si yo me quedo sin trabajo, eso es lo que va a garantizar que yo tenga una remuneración. No es para una crisis ¿verdad? De esta eventualidad. Mientras que a las empresas se les garantiza que sigan trabajando, que sigan exponiendo a sus trabajadores al posible contagio, que sigan exponiendo a sus trabajadores inclusive hasta un desenlace catastrófico, como una de las compañías mineras que planteó que ellos avisoraban que se fueran a contagiar muchos trabajadores y que la medida que ellos iban a tomar era que iban a poner como si fuera un hospital de campaña para poner a todos los trabajadores enfermos en esa área, pero sin tomar ninguna medida para proteger a los trabajadores que siguen en sus puestos de trabajo. Cuando sabemos que una compañía minera, cuán esencial es una compañía minera en esta situación. Y así por el estilo, otra serie de medidas que tomó el presidente chileno. El otro caso bien emblemático que tú señalabas de los comentarios y de los planteamientos que han hecho una serie de jefes de Estado neoliberales y ultraconservadores es el brasileño, donde él planteó que en este caso se le debía garantizar a las compañías que pudieran cesantear a los trabajadores sin paga. Wow. Y que tuvieran que sobrellevar la crisis sin paga. Y donde él ha planteado que esto es un catarro menor
y que Brasil va a seguir trabajando porque el carácter y nuestra formación caribeña y tropical va a ser que venzamos el virus por nuestro propio sistema inmune. Y ha tomado una serie de decisiones, o la falta de decisiones, que ha puesto en peligro a la población brasileña, donde ya los casos van en escalada también. Sabe que hay una serie de medidas que han tomado estos gobernantes que, en lugar de enfrentar la crisis moviendo los recursos del Estado para ponerlos en unas áreas de la economía y obligar a unas áreas de la economía a producir para poder paliar la crisis, a producir productos de primera necesidad, productos vinculados a la atención de la salud y a la atención médica, pues lo que han hecho es que han dejado que la libre empresa siga su curso, poniendo en riesgo la vida y la salud de todos estos trabajadores, con unos sistemas de salud que están sumamente precarizados y que no tienen los recursos para poder atenderlo. Ya lo hemos visto, el caso italiano es el ejemplo para poder tomar las medidas contrarias para poder atajar la crisis. Eso te iba a preguntar del caso italiano. Estamos viendo ahorita en los titulares que en Italia una serie de sindicatos de las áreas productivas, particularmente me mencionaste ahorita a Whirlpool, me mencionaste una siderúrgica, una de producción de acero, y los sindicatos de logística, que entendemos que eso se refiere a transportación y distribución de suministros. Algunas de estas tienen que ver realmente con la producción mundial, o sea, que pertenecen a corporaciones transnacionales. Para algunas de estas corporaciones el reloj capitalista no se detiene. En lo que prácticamente estamos pidiendo los que nos vamos a cuarentena, e inclusive algunos de los sindicatos, es ese reloj capitalista hay que detenerlo para salvar la vida de la gente. Después lo volvemos a encender, pero hay gente que no está dispuesta a detener el reloj. Inclusive el presidente de México tuvo unas expresiones también en esa línea de que en México no van a detener ni están mandando a la gente a las casas, todo lo contrario, están diciendo a la gente que le recen a la Virgen de la Guadalupe. ¿Cómo tú ves eso? Sí, yo creo que hay un elemento que ustedes conversaban la otra vez en la entrevista a Francisco Fortuño, donde se hablaba de que el capitalismo, el neoliberalismo, igual que en otras áreas de la vida y que en otros momentos recientes ha asumido unos hechos históricos con mucho cinismo, pues esta crisis la ha asumido desde el principio con mucho cinismo también. Y yo creo que, como a nosotros lo más que nos afecta, o lo que nos afecta directamente, es la situación norteamericana, pues nos concentramos en las declaraciones de Trump. Pero en el caso italiano, el primer ministro en cierta forma atendió la situación de la misma manera que en Estados Unidos se ha atendido, que se atendió en el Reino Unido y que se está atendiendo en Brasil y en Chile. O sea, negando la crisis, negando la gravedad de la enfermedad, y tratando de tomar todas las medidas en un inicio contrarias a la contención del virus. Se hacen unos llamados someros a que se mantenga la distancia social, se hacen unos llamados someros a quedarse en las casas y a parar unas áreas no esenciales de la economía, pero lo que señalan los sindicatos y los trabajadores en huelga en Italia es que hasta el día de hoy hay unas áreas de la economía no esenciales que siguen trabajando y que siguen exponiendo a sus trabajadores y a sus trabajadoras sin el equipo debido, sin las medidas debidas, sin tomar las medidas de higiene necesarias para poder mantener la seguridad en esos puestos de trabajo. Y asimismo el Estado no ha tomado las medidas para poder abastecer o reabastecer nuevamente a aquellos empleados y aquellos trabajadores de la salud que están en el centro de la crisis italiana y que están sufriendo de primera mano la misma suerte que las cientos de miles de víctimas que ya se va cobrando la enfermedad en Italia. Y por eso es que ellos se lanzan a la huelga, señalando primero que se ejecute la orden ejecutiva en aquellas áreas donde se señaló que había que cerrar, que se tomen las medidas necesarias y estrictas en aquellas áreas de la economía que se supone que sigan operando, y que se le garantice la seguridad y los materiales para poder trabajar en las mejores condiciones a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y se han tirado a la calle y han paralizado esas compañías. Raúl, hablando también sobre el paquete de Trump, yo quiero los $1,200. Si quieren, yo lo necesito y lo voy a pagar la mente.
Sin embargo, se trata más que de esos $1,200 que algunos vamos a recibir. Va a haber gente que legalmente algunas personas, parejas casadas, que a lo mejor el que rinde es el esposo, probablemente no reciban este dinero. Personas sin hogar. Sin embargo, no se trata de eso, no se trata del dinero que le va a llegar a la gente. Esa cantidad es una parte ínfima de los 2.2 millones de millones. Lo que ellos llaman un trillón son millones de millones. Yo no sé si alguien tiene noción de cuánto dinero es eso. El paquete realmente va dirigido a fortalecer y a salvar a la gran empresa. Esto va dirigido a darle créditos, a darle a subsidiar una producción en caída. Cuando lo que debería estarse haciendo es bastante riquezas han extraído durante los últimos años y se han visto esas gráficas enormes de cómo las riquezas están acumuladas, mientras que la gente lo que ha visto es todo lo contrario. ¿Tú crees que precisamente ese paquete de medidas va a tener un efecto la lista norteamericana vuelva y se mantenga activa y compitiendo ante un mundo que pues sí hay una crisis económica mundial, pero sabemos que esa crisis la vamos a vivir nosotros, no esas corporaciones? Sí, está hecho, como tú dices, para salvar el capitalismo norteamericano. Y los números que señalan algunas páginas de internet de izquierda de diferentes partes de Estados Unidos y de América Latina, lo que señalan es que la cantidad destinada a salvar a las megacorporaciones y la cantidad destinada a el fondo del Tesoro que está encargado de los rescates financieros a Wall Street es sumamente mayor proporcionalmente a aquella que está destinada a atender a la clase trabajadora, a los desempleados y desempleadas y al área de primera de la respuesta inmediata y del área de la salud, con el agravante de que en el área de la salud se destina una cantidad de dinero para adquirir material médico y material para la respuesta inmediata, pero no se han tomado las medidas necesarias para que se produzcan esos materiales y se puedan tener en stock para que se puedan entonces llevar a los hospitales. Por lo tanto, con lo que se cuenta es con lo que hoy en día hay en stock, en una reserva de emergencia que Trump habla que tenía el gobierno federal y en el stock de las compañías privadas, que se le dio la directriz de que fueran tan humanitarios que le vendieran esa mercancía a los tan humanitario como su bolsillo se los permita. Sí. Pero en el área de las megacorporaciones se le destinó 500.000 millones de dólares para el rescate para las corporaciones. El detalle de cómo se iba a distribuir ese dinero, los demócratas y los republicanos, como parte del acuerdo bipartidista, es que se va a mantener en secreto hasta que no decidan cómo se va a distribuir. Inclusive no tienen que hacer público la forma que se va a distribuir. Lo que se presta, han denunciado varias fuentes, que se presta para los sobornos y para claro, ¿verdad? El pago por debajo de la mesa o por encima de la mesa. cabildeo, para los cabilderos, para las compañías que se dedican como intermediarios para lograr acuerdos de ese tipo. Y el otro paquete grande de ese rescate financiero es el verdadero rescate financiero, que son 400.000 millones para el Tesoro, para que los reparta a los bancos en préstamos o en rescate financiero, ¿verdad? Como se hizo en la pasada crisis financiera, que se inyectó un montón de millones de dólares a la bolsa y al capital financiero para volver a sacarlos a flote, inclusive básicamente inyectándole dinero a los bancos equivalente a lo que sería una nacionalización. Con el Estado norteamericano, en la práctica, nacionalizó los bancos sin asumir el control de esos bancos. O sea, prácticamente lo que hizo fue desnacionalizar las riquezas, que prácticamente fue lo que hicieron. Y entonces, en tercer lugar, el gran mito del que seguimos padeciendo tanto los puertorriqueños en la colonia como la clase obrera norteamericana y el pueblo norteamericano, que es
que partimos de que el gobierno nos regala las cosas, de que esto es un regalo o una ayuda que nos está haciendo el gobierno norteamericano. Pues miren, no es una ayuda que nos está haciendo el gobierno norteamericano. Por eso es que es el gran engaño. Ese dinero que nos están dando es dinero que nosotros pagamos. Por eso es que se lo están pagando a los contribuyentes. Y a los desempleados se lo están dando en la forma de la ayuda de desempleo. Porque son derechos que tenemos. No es ningún regalo, es derecho que tenemos como ciudadanos norteamericanos. En el caso de las compañías, nosotros y nosotras le estamos pagando, porque proporcionalmente ellos pagan mucho menos que la gran masa que mantiene la riqueza en Estados Unidos y en Puerto Rico. Por lo tanto, nosotros y nosotras les estamos pagando su rescate financiero, que es el verdadero rescate financiero. Y por último, el otro elemento, que es lo que está por debajo de la mesa, que es el aprobar una serie de medidas recientemente que van acompañando a este paquete, pero que no se salen a la luz pública de la misma forma y no se discuten en la luz pública de la misma forma que se discute el rescate financiero y quedan en un segundo plano, pero que son igual de importantes porque es en cierta forma una negociación entre el capital y sus representantes para decir, ok, yo permito que tú apruebes esto, que tú decidas cómo vas a utilizar el dinero de los contribuyentes para dárselo a los contribuyentes y para dármelo a mí, a cambio de que me apruebes esta serie de medidas. Una serie de medidas que van a la desregulación en los criterios de la contaminación ambiental o las restricciones para aquellas compañías que afectan suelo, tierra y aire. Y ahí tenemos todas las que están vinculadas a la producción de gas, a la producción de petróleo, a los hidrocarburos, a la gasolina, etc. También tenemos una desregulación en las áreas que tienen que ver con la eficiencia de consumo de combustible en la industria automotriz, de que se había llegado a fama y ahora Donald Trump, que lo quería bajar hace tiempo desde que llegó a la Casa Blanca, aprovechando la crisis, logra pasar una medida a favor de su amigo capitalista de la industria automotriz para bajarlo al 1.5%. Y el otro elemento que es el que aprobaron pasar una gran autopista por el medio de una reserva forestal importante en el territorio de Alaska. O sea que vemos cómo el gobierno norteamericano, mientras por un lado aprueba un supuesto plan de rescate financiero que va a beneficiar lo que le por el otro lado, aprovecha la crisis para hacer lo mismo que hizo en Katrina en el sur de Estados Unidos y lo mismo que hizo en María en Puerto Rico, que es aprovechar la crisis para adelantar el capitalismo, lo que le llaman el capitalismo del desastre o la doctrina del shock, que es que adelanta una serie de medidas en un momento donde la gente se siente inhabilitada para responder, se siente o está, ¿verdad?, en shock, literalmente, no se entienden en la capacidad de responder y entonces aprovechan para pasarle las aplanadoras. Fíjate, Raúl, yo le he hecho una pregunta todos estos días al final y al cierre de la entrevista a los compañeros y a las compañeras. Hablamos del sistema de retiro universal, hablamos incluso hasta de la posibilidad de que exista un sistema de salud universal planetario, o sea, de todo el globo. Marx hablaba de trabajadoras y trabajadores del mundo unidos. Yo creo que, y te pregunto, en Puerto Rico estamos hablando de la independencia, estamos hablando del socialismo en el MST. ¿Cómo contrasta esto con esa consigna también importante de, mira, estos problemas globales necesitan soluciones globales y el poder tiene que ser global? Pero nosotros no vamos a renunciar tampoco a nuestro derecho a la independencia. Te pongo la pregunta ahí, ¿cómo tú contrastas eso en esta coyuntura en donde nuestra situación colonial es la causa del problema? Si mañana nosotros salimos de la crisis, Nueva York nos va a volver a infectar. Eso es un hecho y no podemos, ¿verdad?, renunciar a nuestra realidad colonial. Al mismo tiempo, estamos llamando a que los gobiernos del mundo tomen acciones colectivas internacionales. ¿Cómo tú ves esa contradicción, si alguna? Sí, yo creo que hay una contradicción, es que ya el capitalismo es global. El capitalismo, en cierta forma, aunque hay unas fronteras y se ha demostrado, ¿verdad?, que todavía los estados nacionales existen y tienen unos poderes y pueden tomar unas medidas nacionales, aunque lo negaran
en su discurso, el capitalismo está enlazado globalmente, y aunque Estados Unidos al inicio de la crisis atacarla inclusive en términos de guerra comercial, le dio duro al área productiva china, Estados Unidos inmediatamente sintió eso en el efecto de una crisis de producción en China, y entonces en Estados Unidos la economía se ve jamaqueada porque están sumamente entrelazados, y así el resto del planeta. Y aunque hay unos sectores socialistas y de izquierda a nivel internacional que critican las medidas de cierre de frontera, las medidas de control, ¿verdad?, del flujo de la población en las fronteras como medidas nacionalistas, yo creo que es una situación compleja y contradictoria que requiere soluciones de ese mismo tipo, ¿verdad?, que van a ser complejas y que van a ser contradictorias también. Aunque nosotros aspiramos a un mundo sin fronteras, aunque nosotros aspiramos a un mundo donde el socialismo sea internacional y donde haya una forma de organizar la sociedad que sea global y que sea internacional y que sea en beneficio de las grandes mayorías y de la gente que verdaderamente produce las riquezas, pues para poder enfrentar estos momentos de crisis se requieren medidas que probablemente impliquen el control del flujo de personas entre países y ese tipo de medidas. Para mí la diferencia está en cómo se toman y desde dónde se toman esas medidas. Una cosa es una forma punitiva, militarizada, autoritaria, donde lo que se busca es penalizar a las personas mientras se pretende seguir manteniendo la maquinaria capitalista produciendo y generando riqueza. Y mientras se le dice a la gente que se quede en las casas y que no cruce las fronteras, se les dice que tienen que ir a trabajar sin condiciones óptimas para poder garantizar su seguridad y su salud. Pues en el socialismo, pero eso esas medidas se pueden tomar desde el capitalismo inclusive, uno puede o debe regular el flujo entre las fronteras para poder controlar la capacidad de desarrollo de la infección y bajar la capacidad, ¿verdad?, que tiene el virus de infectarla aceleradamente y de sobrepoblar los hospitales y de consumir aceleradamente los recursos médicos y los recursos de atención médica que tenemos disponibles, que son ahora mismo finitos. ¿Por qué? Porque se ha atacado históricamente el sistema de salud como una de las áreas que son una carga para la sociedad. Cuando esto queda haciendo el capitalismo, era una carga para el capitalismo, para la generación de ganancias, pero no era una carga para la sociedad, era una necesidad para la sociedad, para poder estar en condiciones de atender una crisis como esta, que puede ser que vengan varias crisis como esta en un futuro, porque estamos en un proceso de calentamiento global donde no sabemos qué tipos de patógenos se puedan volver a activar con el descongelamiento de los polos, con el descongelamiento de áreas que estuvieron por muchos miles de años congeladas. Y así por el estilo. El otro aspecto que yo creo que es un elemento que se debe tomar en consideración es el aspecto de la planificación de la economía. Si nosotros tuviéramos una economía que no estuviera regida, como decía un compañero el otro día que estábamos hablando en una conversación, que no estuviera regida por la anarquía de la producción. A mí no me gusta ese concepto, ¿verdad?, porque tira pérdida a los anarquistas, pero es un concepto que explica un elemento concreto, bien específico del capitalismo, de cómo produce el capitalismo. Y mientras no consigamos otra manera de nombrarlo, pues tendremos que seguir llamándole de esa manera. Y es que el capitalismo no produce para satisfacer necesidades y para que el excedente para este tipo de situaciones, sino que el capitalismo produce para generar riquezas y para acumular capital. Y en esa lógica no produce lo que se necesita para consumir, produce en exceso. Y ese producir en exceso hace que cuando llegan estos momentos críticos, el sistema quede en disloque, porque hoy hay más computadoras que respiradores en el mercado y en los stocks. Y hoy no necesitamos más computadoras que respiradores. Si hubiésemos tomado las medidas de un sistema de salud universal y de un sistema de salud planificado, de una producción planificada, hubiésemos tenido por lo menos la capacidad de responder a mediano plazo y la capacidad de poder producir
para que en el mediano y largo plazo podamos tener la capacidad de atender la epidemia. Porque el problema, como dicen los científicos de la salud, no es que el virus, que vamos a parar el contagio del virus. Eso es prácticamente imposible. Lo que hay que detener es la capacidad del virus de sobrepasar la capacidad de nuestro sistema de salud para poder tener la posibilidad de atender a la gente infectada, siga atendiendo los casos que siguen generándose. Por eso se habla de disminuir el alto de la curva para que no surjan todos los casos a la vez, extenderlas en el tiempo y que entonces la gente tal vez se va a enfermar, pero se va a enfermar más tarde. El problema que estamos viendo es el que yo planteo, de que en la medida en que nosotros no controlemos eso, no tengamos control, eso no va a ocurrir. En la medida en que nosotros volvamos a tener pacientes o un influjo de personas infectadas de fuera, no podemos lograr ese efecto estadístico. Pero volviendo a la economía planificada, uno de los problemas que presentó los primeros intentos de economía planificada, particularmente en la Unión Soviética, era que tú puedes planificarla, pero puedes planificarla mal. Y esos primeros planes quinquenales en Rusia, en la Unión Soviética, fueron un desastre. En Cuba tuvieron problemas con la producción de la caña, con las miles de toneladas que querían producir. En la China, inclusive, con el intento de producir hierro, que resultó ser de mala calidad. Sin embargo, la realidad concreta hoy, la gente se sorprende cuando escribes este papel de baño en un chat de Facebook y te sale por WhatsApp o te llega al revés, en Instagram un anuncio del papel de inodoro más barato del mundo. Hoy en día existe la tecnología y el capitalismo está consciente de que tiene la capacidad de producir una economía planificada, pero al centavo, al chavito. Precisamente no estamos en esa... No, ya hubiese querido el Chile de Allende, que tenía el internet. Hoy tenemos la herramienta, hoy tenemos los recursos, la robótica, el desarrollo de la robótica. Creo que era Trotsky el que decía, las condiciones para el socialismo están, lo que falta es las condiciones subjetivas, que la gente se lo crea. Sí, pues yo creo que hay un elemento adicional a eso que tú dices, que para mí es el elemento humanista, y es que todo eso es cierto, pero aquí se está demostrando algo bien importante, y es que el capitalismo no puede funcionar sin seres humanos. Claro. El capitalismo puede tener la tecnología más avanzada del planeta, del universo si quiere, pero quien genera riquezas y quien genera valor es el trabajo humano. Por lo tanto, necesita a los seres humanos vivos, no los necesita muertos. Y esa es una gran contradicción que está teniendo el capitalismo, porque contra la capacidad de poder atender a la humanidad, de poder salvar a unos sectores, a unos grandes números, ¿verdad?, de los seres humanos que están sufriendo esta enfermedad. Y yo creo que con una economía planificada no quiere decir que no iba a haber pérdidas, no quiere decir que no iba a haber muerte, porque desgraciadamente vimos como China, con una economía planificada y atendiendo la crisis mucho más países capitalistas, también tuvo unas pérdidas considerables, pero son mucho menores proporcionalmente a las que ya estamos viendo en los países capitalistas supuestamente más avanzados, y que son los países capitalistas que comandan la avalancha neoliberal, que son Estados Unidos, Italia y la Unión Europea. Y estamos viendo cómo en esos países está siendo un desastre la política que por años nos vendieron, de que la privatización, de que la regulación de los derechos laborales, de que el quitarle derechos a la gente, reducir el retiro, el eliminar el retiro universal en unos países, eran las medidas que nos iban a llevar a redirigir la economía en una vía de crecimiento, a fortalecer la economía en una vía de crecimiento y a fortalecer lo que ellos llaman la responsabilidad individual. Mira, la responsabilidad individual a lo que nos llevó es al problema que tenemos hoy. Claro. Y yo creo que hay que señalar a los responsables, los que nos vendieron un futuro a base del individualismo y del sálvese quien pueda, pues hoy están administrando la economía con el sálvese quien pueda. Y hoy están, desde mi perspectiva, cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque están los miles y miles de muertes que están habiendo en el planeta, son responsabilidad de esos gobernantes y de esos capitalistas que dijeron que este era el modelo, esta era la panacea económica y social, y que esta era la que garantizaba el futuro de riquezas para todo el mundo. Mientras tenemos otra perspectiva,
que es la perspectiva humanista, que es la perspectiva de otra sociedad que ponga el énfasis y la política en función de los intereses de las grandes mayorías. Que trabaja. Hablar sobre el sistema cubano o las críticas que alguna gente, pues, respecto de cómo manejan la salud, hay unos elementos en la forma en que los cubanos, y planteo el sistema cubano porque lo conozco mucho mejor que el chino, la salud es comunitaria, existen doctores en cada comunidad, los doctores orientan a la gente, hay discusión sobre la salud. Estábamos viendo inclusive hace poco un video de cómo una doctora cubana se dirigía a la gente alrededor. Se conoce, el doctor conoce por nombre los pacientes asignados y los visita. O sea, es esa visión de la salud, no una versión mercantil, sino una visión de comunidad, comunitaria. E inclusive un elemento que alguien me comentó, que si en Cuba descubren que hay una persona que llega y está contagiada, al final le toca decidir si permiten la entrada de la persona o no, y la comunidad va a decidir de acuerdo también a sus intereses, criterios y capacidades. Si es una comunidad donde la mayoría de las personas son mayores y están expuestas, pues se entendería que la decisión correcta sería que no, pero también la gente tiene derecho a decidir de qué va a morir, tú sabes, eso suena fuerte, pero tampoco podemos caer en el autoritarismo y el paternalismo estatal. La gente toma riesgos calculados, y eso yo lo he planteado desde el huracán María, que tampoco caigamos en ese paternalismo de no te tomes esa agua. Bueno, yo me tomo el agua si puede estar dañada, pero yo tengo que tomar agua, y yo voy a decidir qué riesgos yo tomo. Y yo creo que un poco esa visión hay que fomentarla de una visión de una medicina comunitaria, preventiva, gente con la información, con los especialistas ahí al lado tuyo, parte de tu comunidad. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que el otro elemento tiene que estar presente. Tiene que haber gestión comunitaria, tiene que haber la capacidad de que las comunidades se autogestionen, creen cooperativa, creen todo este tipo de organización común de la producción, pero ¿verdad? De la totalidad, de que es una economía que tiene que producir para millones de personas. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de planificación nacional que permita que en aquellas áreas donde las comunidades no pueden producir y no pueden autogestionarse, pues el Estado, la dirección de la sociedad, o como se le quiera llamar, el semiestado, la comuna, como se le quiera llamar, produzca planificadamente para el consumo nacional o para las necesidades nacionales. Y yo creo que ese elemento es importante porque es lo que nos permite un sistema de salud universal. Para que haya un sistema de salud universal, tiene que haber una planificación. A traer especialistas de la salud, doctores, enfermeras, doctoras, más adelante. Raúl, gracias por esta entrevista, ha sido muy ilustrativa. Nosotros, pues, en Bandera Roja, Raúl también es parte del colectivo Bandera Roja, estamos tratando de tener estos diálogos desde la cuarentena. Vamos a continuar el lunes, como les dije. Mañana nos cogemos el break, no porque vayamos para la iglesia, algunos irán a hacer su atención espiritual, otros pues queremos también cogernos un descanso, pero el lunes regresamos y vamos a continuar mientras podamos, mientras los recursos nos lo permitan, diálogos desde la cuarentena con la diversidad de personas. Queremos volver a traer gente de otros países que también conocemos, que están en España, que están en Italia, que están en distintas zonas, para que nos cuenten su realidad y para que sigamos discutiendo tanto el tema del COVID-19 como otros temas. Aprovechar esta oportunidad que tenemos de que, ya que estamos en distanciamiento social, aprovechemos la tecnología para reunirnos nuevamente y lograr recomponer esa solidaridad, que es lo que no podemos permitir que desaparezca. El Estado nos separa y nos a reencontrarnos. Así que les agradezco a todas y todas las personas en el chat. Estamos viendo sus preguntas y comentarios. Tomamos en cuenta todos los comentarios que ustedes nos hacen. Escríbanos a nuestro chat privado en Facebook. Pueden enviarnos emails en info@bandera.org. Recuerden que están todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos aquí en Facebook. Ya mismo tal vez abramos un TikTok. También es importante, como nos vamos a ir de break, se los voy a recordar hoy. Bandera tiene una
una forma de enviarnos dinero a través de PayPal, pueden ir a la página nuestra de internet, bandera.org. Allí, aquellas personas, aquellos de ustedes que quieran contribuir, siempre utilizamos ese dinero para la lucha y para el equipo. Como ustedes ven, pues el equipo nos ayuda a mantener la producción y elevar la calidad de la producción. Los que están sintonizando, nos están haciendo un poquito. Raúl, ¿algo que tú quieras decir para pedirte? Los coquíes son tortillas de campo de Río Piedras. Sabemos que se escuchan bien duros, pero estamos en un área, no es rural, pero es bastante boscosa, aquí en el mismo centro de Río Piedras, y hay muchos coquíes y mucha vida silvestre, lo cual es bueno en estos momentos porque nos saca del aislamiento un poco y nos permite el ocio de otras maneras. Y lo otro que quería era agradecer a varios compañeros por los aportes para algunos de los datos, a Yolanda, a Víctor y otros compañeros y compañeras que también hemos estado en comunicación en estas últimas 2 semanas y que mantienen la cordura de uno y también permiten que que el cerebro se mantenga operando en la dirección correcta. Y Raúl, no olvidemos todo nuestro cariño y amor hacia Tere, que sabemos que pues el padre falleció en estos días. Es el difícil. Estamos con ella, con su familia, la mamá, el hermano. Y nada, Tere, un saludo si nos está escuchando. Si no, todas las personas que nos sintonizaron, vamos a terminar por la noche de hoy, así que dejamos a Ernesto Beltrán en los controles. Ustedes no lo ven, pero está por ahí. Él es la voz que ustedes no oyen. Ernesto, ve ponchando.